Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Estaba leyendo aquí en Génesis 27, capítulo 27, desde el versículo primero hasta el 7. Se lo voy a leer rápidamente para hacer algún comentario. Aconteció que cuando Isaac había envejecido, sus ojos se debilitaron para ver, y llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo: hijo mío, y él le contestó: heme aquí. Isaac entonces le dijo: he aquí que yo he envejecido y no sé el día en que voy a morir. Ahora toma tu equipo, tu espada y tu arco, y ve al campo a cazar algo, y prepara un guiso como a mí me gusta, y tráemelo para que yo lo coma, y tráemelo para que lo coma, para que yo te bendiga antes de morir. Y Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar lo que había de traer, Rebeca comunicó a su hijo Jacob: he aquí, escuché a tu padre decirle a tu hermano Esaú: tráeme caza y prepárame un guiso para que lo coma, y yo te bendeciré delante de Jehová antes de que yo muera. Estaba meditando acerca de preparar las cosas antes de morir. Preparar las cosas antes de morir. Todos vamos a envejecer. Nuestro pelo se va a poner canoso, como me está pasando a mí ya. Nuestros ojos se van a nublar, como me ha pasado a mí ya, que tengo que usar el vuelo. Nuestros oídos se van a tapar un poco. Nuestras piernas no nos van a acompañar a hacer ciertas actividades que hacíamos antes. Y así sucesivamente. Todos vamos a envejecer. Todos vamos a llegar a un momento, bueno, todos debemos envejecer, porque en realidad no todos envejecemos. Hay quienes mueren jóvenes, desafortunadamente. Pero la ley natural de la vida es que todos envejezcamos antes de morir. Pero ese momento, cuando llegue ese momento, es importante tener personas al lado que nos quieran apoyar. Personas al lado que nos quieran atender y que nos quieran servir, así como nosotros hemos servido a otros. Por ejemplo, nuestros hijos. Nosotros hemos mantenido a nuestros hijos, hasta hoy los seguimos manteniendo. Porque es nuestra responsabilidad ante Dios como Padre mantener a esos niños, a sus hijos. Hay un límite de edad aquí en Estados Unidos, hasta los 18 años, pero nosotros los latinos, los caribeños, los cubanos, porque es mi raza y voy a hablar de mi raza, creo que todos los demás latinos y caribeños lo hacen, y muchas personas de Europa también lo hacen, no tienen la moda de Estados Unidos. Los hijos a los 19, 18 años ya se van a vivir a independiente, usted se desatiende de ellos, no. Nosotros, mientras que tengamos fuerza, estamos luchando y estamos viviendo por nuestros hijos. Por lo tanto, es bueno hacer un buen trabajo desde la niñez con los hijos, enseñándoles los principios éticos, morales, familiares, para que el día que nosotros envejezcamos podamos tener un apoyo. Así como Esaú pudo llamar, como Isaac pudo llamar a Esaú para que le preparara algo de comer, nosotros tener a quien llamar para que nos atienda, para que nos asista, para que nos apoye en ciertas actividades que ya no podemos hacer. Y por lo tanto es importante, como número uno, crear esas bases, con los hijos, con los nietos, con los hermanos, con los primos, ser ejemplos, personas que podamos dar un ejemplo vivo de transformación, de compromiso con las personas, pero primeramente con Dios. Y creo que así es que vamos a lograr impactar a los demás, ser ejemplos vivos para que los demás puedan seguir nuestros pasos. En Efesios 25:1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, tenemos que imitar lo que hace Dios, las buenas costumbres, dejar un legado de buenas costumbres y de familiaridad a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, ¿okay? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa. Dejar un legado de familiaridad, crear el amor fraternal, familiar, el amor filius que debe existir entre las familias, ¿okay? Para cuando llegue ese momento podamos tener asistencia. Pero también es importante, como número 2, crear las condiciones adecuadas
para dejar asignaciones de nuestros bienes, de nuestras cosas, de nuestro legado a las personas que nosotros creemos que le van a dar continuidad a esos bienes, a esos legados, que le van a dar una buena administración a esos bienes materiales o financieros. Porque pueden existir Rebecas como esta, de la que dice la Biblia, que estaba escuchando. Recuerden que en el capítulo 25, verso 26, por allá más o menos, cuando el alumbramiento de Rebeca, nace Esaú y Jacob nace con la mano en el carcañal del hermano, es decir, desde la barriga de Rebeca ya estaban dando lucha. Ella llega a decir, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Eso lo podemos leer en el capítulo 25, los que han leído la historia pueden leer esos versículos y refrescar. Entonces, había una guerra interna desde la barriga de Jacob queriendo tener el lugar de su hermano. Él quería salir primero, era un mellizo, pero desde la barriga él quería ser el primero. Allí mismo en el capítulo 25 es donde Esaú vende su primogenitura, si no mal no recuerdo, déjame rectificar, digo su primogenitura. Sí, en el capítulo 25, verso 27, Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces tenemos un Esaú que tenía el favor del padre, que era el primogénito, el que iba a ser el albacea de todos los bienes familiares, que tenía a poco las cosas importantes. Entonces seamos sabios a la hora de escoger quién va a ser nuestro albacea. En aquel tiempo, lógicamente, el primogénito, el mayor de los hijos, era el que le daba todos los bienes de la familia y daba a cada uno conforme a su necesidad, a su entendimiento de lo que necesitaban los demás. Era el administrador, el albacea, el responsable de hacer prosperar los bienes de la familia, el legado que su padre había dejado. Pero este Esaú tenía a poco su primogenitura y la cambia por un plato de lentejas. Sabiendo esto, Rebeca, que Esaú había cambiado a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas, pues entonces al escuchar esto, que le dice Isaac a Esaú que fuera al campo y le cazara y le hiciera un guiso para él bendecirlo antes de morir, se le ocurre la idea de disfrazar a su hijo Jacob de Esaú para que vaya delante del padre con un guiso que hace de unos cabritos que recogen de la manada, del rebaño, y presentárselo a Isaac para que Isaac bendiga a Jacob como si fuera Esaú. Es decir, hay engaño, hay manipulación, hay confabulación, hay conspiración entre esta madre y este hijo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo hacemos las cosas, dónde las hacemos. Número uno, cómo hacemos las cosas y dónde las hacemos y cuándo las hacemos. Y número dos, tenemos que tener cuidado de cómo decimos las cosas, dónde las decimos y cómo las decimos. No sé si usted me está entendiendo, a lo mejor te dice, pastor, usted está enredando un poco la correa, pero te la voy a explicar para que lo entiendan mejor. En ocasiones no nos hemos preparado, no hemos preparado nuestro testamento porque soy joven, soy vigoroso, tengo fuerza, me quedan años por vivir. Pero no tenemos la vida comprada, pero sí tenemos la muerte asegurada. Escuche esto, no tenemos la vida comprada, pero sí tenemos la muerte de este cuerpo físico asegurada. Y rectifico el cuerpo físico porque va a haber alguien que diga por ahí, dice, pastor, pero usted no cree en la vida eterna. Sí creo en la vida eterna, pero no es con este cuerpo, no es en este plano tierra, no es en esta dimensión, es en otra dimensión. ¿Ok? No vamos a entrar en ese tema ahora. La vida no la tenemos comprada, pero sí tenemos garantizada la muerte. ¿Ya? Entonces tenemos que prepararnos con antelación, hacer nuestro testamento. Si usted tiene bienes que quiere dejar a alguna persona determinada, haga su testamento con tiempo.
El hacer el testamento no es que te vas a morir mañana, eso es superstición, mi hermano, mi hermana. Usted prepare su testamento a la persona que usted quiere asignarle ciertas y determinadas cosas, y a la hora de su muerte va a evitar problemas. Créame que va a evitar problemas. Tenga en cuenta a quién le va a asignar las cosas que usted deja, porque este Esaú tenía en poco su primogenitura, algo tan importante en ese tiempo, que era el que iba a seguir el legado de la familia, el que iba a ser el albacea, el administrador de la familia. Así que no se busque a alguien que tenga en poco su sacrificio, sino que alguien que haga vivir y prosperar su sacrificio. Es el que merece ser el albacea de sus bienes. Escuche esto, tome nota. No tenemos la vida comprada, pero sí tenemos la muerte garantizada. Número 2, escoja bien a quién le va a dar sus bienes para que lo haga prosperar en beneficio de la familia, de la iglesia, de la comunidad, del país. ¿Está apuntando? Número 3, tenga cuidado donde usted habla las cosas. Desafortunadamente en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, desafortunadamente se crean los grupos con preferencias. Se crean las comunidades, las pequeñas comunidades de los que se prefieren. Y sea que usted diga algo que va a poner a tal persona en un lugar de eminencia, y esa persona se lo diga a otra que está compitiendo con esa, y empiece una guerrita interna, o empiece una manipulación para que no se nombre a la persona que se iba a nombrar y se nombre a la otra. Tenga cuidado, sea firme en su determinación, pero cuando lo vaya a hablar, lo hable con firmeza, que su palabra sea sí, sí y no, no, dice la Biblia. Y número 4, abra bien sus ojos, preste atención con sus oídos, capacite su oído, abra su mente y limpie su corazón para que reciba la dirección directa de Dios y no se deje manipular por personas que quieren tomar lo que no le corresponde, como el caso de Saúl. No le correspondía ser el primero, no le correspondía tener la primogenitura ni recibir la bendición de Isaac, pero él se quiso apoderar con engaño y con manipulación de la bendición de Isaac. Y dice la Biblia que de estos dos nacieron dos naciones, una más fuerte y una más débil. El mayor sería más débil, que iba a servir al menor. ¿Ok? Y aquí salen los dos pueblos que han estado históricamente en guerra, los árabes con los israelíes, con los judíos, etcétera, etcétera. Eso es otro tema de conversación que no viene al caso ahora. Pero, escuche bien, prepárese antes de morir su testamento, a quién le va a dejar sus cosas. Escoja bien a quién le va a dejar sus cosas. Una persona que quiera hacer prosperar su legado y administrarlo con conciencia, con sabiduría de lo alto, para el beneficio de la familia, de la congregación, de la sociedad y hasta del país, si es posible. Porque somos llamados a servir, a dar, no a recibir. ¿Okay? Recibimos demasiado. Recibimos la bendición cada mañana de despertar y respirar. Número 3, tenga cuidado donde lo dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Pueden haber Rebecas escuchando. Esas personas que nos rodean, que son adictos a la manipulación, a crear confusión, a hacer grupitos que no deberíamos permitir en la iglesia. Y número 4, abra bien sus ojos para que esa persona que usted pensó bendecir no le quiten la bendición a otra persona a través de engaño y manipulación.
Esto es una pequeña reflexión acerca de Génesis 27, del 1 al 7. Espero que la hayan recibido, la hayan atesorado en su corazón y la practiquen, porque la palabra no solamente es para leerla, es para que la practiquemos. Que la paz y el amor de Dios, la gracia suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la participación de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros desde hoy hasta su venida. Amén.